Uno de los elementos más importantes que han hecho parte de protección a las personas frente al avance de la pandemia por COVID-19 ha sido las mascarillas. Las mascarillas han ayudado a evitar que las personas se contagien o que las personas infectadas propaguen el virus. Sin embargo, una reciente publicación que se había dado este 8 de febrero de 2022 indicaría que algunos estados en Estados Unidos dejarían de usar mascarillas de forma obligatoria. ¿Qué significa esta medida? ¿Podrá ello ayudar a contener el descenso de casos que está registrando el país o podría generar nuevas olas de contagio? Es muy importante entender que muchos expertos se han pronunciado sobre este error que para muchos llamarían el dejar de usar de manera obligatoria las mascarillas y sobre todo que estaría comprometiendo a muchos niños, dado que el uso de las mismas no sería obligatoria en algunas escuelas. En este video vamos a hablar sobre estas medidas que estarían tomando algunos estados en Estados Unidos y lo más importante, qué implicancias podría conllevar ello. Daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar la situación que habría dictado algunos estados en Estados Unidos en relación al uso de las mascarillas, en donde para algunos estados ya no sería el uso obligatorio de la misma, situación que para muchos expertos mencionarían que sería un error que deberíamos tomar en cuenta. No se olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, uno de los puntos muy importantes con el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad COVID-19, una enfermedad infecciosa causada por un virus que se transmite por vía respiratoria, ha sido que las medidas de protección como el uso de las mascarillas han ayudado a disminuir y prevenir las infecciones de este virus. A lo largo de la pandemia, las investigaciones han estado evaluando qué mascarillas podrían ser más útiles y al tener conocimiento a inicios del 2021 de que la confirmación de transmisión por aerosoles del SARS-CoV-2, el agente infeccioso de COVID-19, habría sido dada, las mascarillas con mayor poder de filtración serían las recomendables. Dentro de ellas, las mascarillas KN95 y la N95 han sido las mascarillas que sobre todo expertos habrían indicado a ser utilizadas. En una investigación se reveló que también a la mascarilla KN95 se le agregaba una mascarilla quirúrgica por encima, el nivel de protección podría llegar hasta un 98%. Sin embargo, en un reciente comunicado que se habría dado este 8 de febrero, algunos estados en Estados Unidos ya dejarían de usar la mascarilla. Varios estados en Estados Unidos dejarán de exigir la mascarilla en interiores. California, New Jersey, incluso Nueva York serían algunos de los estados gobernados por demócratas en Estados Unidos que anunciaron que dejarán de exigir el uso de las mascarillas en interiores y colegios ante la caída de los casos de coronavirus. Las mascarillas están en este momento en Estados Unidos siendo parte de una batalla política que se estaría dando en el país entre gobernadores demócratas que decretaron que la obligatoriedad del uso de la medida de protección contra el coronavirus, mientras que las autoridades republicanas de estados como Texas o Florida la rechazaron. La situación que se está dando hoy en día en relación a las mascarillas tendría un fondo político y es muy importante que esta situación lamentablemente va a tener consecuencias en la salud. La Organización Mundial de la Salud ha indicado claramente cuál podría ser el futuro de la pandemia en el 2022 y uno de los puntos que se menciona claramente es de que las medidas no deben ser disminuidas o sobre todo que las medidas contra el COVID-19 deben mantenerse para así evitar rebrotes o reinfecciones. Estados Unidos actualmente
evidencia un descenso marcado de los casos de coronavirus. El pico máximo que registró el país se dio en la segunda semana de enero, en donde habían registrado prácticamente al 14 de enero más de 1 millón de contagios en un solo día. Sin embargo, las cifras actuales están en un claro descenso, registrándose para el 8 de febrero 194.021 pacientes positivos. Una situación que claramente evidencia un descenso de los contagios. Por otra parte, el nivel de vacunación también tiene que ser evaluado. Estados Unidos, a la actualidad, al 7 de febrero 2022, registra prácticamente 76.3% de personas con una dosis, 64.4% con 2 dosis y solo 27.3% con 3 dosis. Esta situación es importante a ser tomada en cuenta. ¿Qué es lo que mencionan los expertos que podría pasar con las medidas que se están adoptando en algunos estados en Estados Unidos? Uno de los puntos importantes es que, si bien es cierto, la caída que se está experimentando es la caída de contagios de la variante Omicron, o conocida como la subvariante BA.1, ello no significa que no experimenten a una segunda ola que sería la subvariante BA.2. La Organización Mundial de la Salud ha indicado de que la subvariante BA.2 será la variante dominante y esto va a causar nuevas olas de contagio. Una persona que se ha infectado de la subvariante BA1 no está protegida de una reinfección por la subvariante BA.2 y esto tiene que ser comunicado a las personas. El hecho de haber superado ya la infección por COVID-19 y sobre todo por variante Omicron, ello no significa que las personas no se van a volver a reinfectar. Las reinfecciones en la variante Omicron son 5 veces más que en las otras variantes, sobre todo que en la Delta. Y teniendo en cuenta que existen hasta 4 subvariantes de la variante Omicron, podemos nosotros conocer que podrían experimentar nuevas olas de contagio. Las decisiones que estarían dando algunos estados en Estados Unidos, lamentablemente estarían respaldadas sobre todo por problemas políticos. Situación que va a llevar a que la ola de contagios nuevamente tenga un riesgo de incrementarse. Lo más preocupante, como dicen los expertos, es que en las escuelas el uso obligatorio de las mascarillas en Estados Unidos, en algunos estados, no estaría dado. Y eso sería una situación que podría conllevar a que no solo los niños se infecten nuevamente, sino sobre todo las familias de los niños. Situaciones que se están dando en algunos estados en los Estados Unidos y que conllevaría una situación bastante preocupante en las siguientes semanas. Estados Unidos, en algunos estados no se usaría la mascarilla en interiores. La mascarilla, que ha sido una medida efectiva para evitar los contagios, estaría no siendo utilizada de manera obligatoria en algunos estados mencionados en Estados Unidos. Situación que nosotros debemos tomar en cuenta y sobre todo analizar cuál será la evolución de la misma. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. Este 8 de febrero una comunicación indicaría que muchos estados en Estados Unidos dejarán de exigir la mascarilla en interiores. California, Nueva Jersey e incluso Nueva York son algunos de los estados gobernados por demócratas en Estados Unidos que anunciaron que dejarán de usar la mascarilla en interiores y colegios ante la caída de los casos de coronavirus que registra el país. Situación que para los expertos llamaría muy preocupante, dado que Estados Unidos, si bien es cierto, estaría superando la ola Omicron, los casos todavía siguen reportándose y lamentablemente el nivel de vacunación que tiene Estados Unidos para 3 dosis no llega ni al 30%. Situación que, más el avance de la subvariante A.2, esta situación podría nuevamente revertirse. Estados Unidos experimente nuevas olas de contagio. Es necesario conocer esta información y, lo más importante, tomar en cuenta la misma. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y, lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender
sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.